Estamos ya con ustedes aquí en Iquique al día, obviamente a través de Iquique Televisión, y fíjese que estamos con una persona que él es psicólogo clínico y nos viene a aclarar varios puntos que tienen relación con lo que es la fibromialgia, una enfermedad que afecta a bastante gente en el mundo, y fíjese que afecta a un 2% de la población, y de este 2% un 90% son mujeres y un 10% solamente son hombres. Para conversar de este caso estamos con Mauricio Gateño, quien es psicólogo clínico, y fíjese que se conecta con nosotros desde Tulum, en México. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido aquí al día. Hola Karim, buenas tardes. Muchas gracias por dar este espacio para educar y poder compartir también mi experiencia, nuestra experiencia también como Centro Impulsa a las personas que nos están escuchando. Oye, he visto bastante gente que tiene esta enfermedad, y fíjate que siempre dicen que los dolores son horribles, que es una situación que los afecta tremendamente. Entonces, lo que primero quisiera saber es ¿qué es la fibromialgia? Ujú. Bueno, es una enfermedad crónica Ujú. que genera dolor generalizado. Actualmente está también se describe como una enfermedad autoinmune, pero está dentro de una categoría que se llama síndrome de sensibilización central, Ya, que podríamos decir que es a nivel neurológico. ¿Ya? ya. Entonces, las personas con fibromialgia tienden a interpretar los elementos percibidos con mayor dolor que otro tipo de personas. Uh, ¿Qué son los elementos percibidos? O sea, por ejemplo, en ese sentido, las personas con fibromialgia tienen dolores, por ejemplo, en la zona del trapecio, tienen hormigueos en la piel o sensación de quemazón, tienen, como te comentaba antes de la entrevista, tienen problemas de hinchazón o inflamación a nivel gastrointestinal, úlceras, colon irritable, problemas de sueño. eh, O sea, no hay un origen tan claro. No, el origen es desconocido hasta el momento. Ya, Eh, Cuando hablamos de origen, es como origen específico, porque existe claro. una factorialidad de elementos que confluyen para poder mostrar de que esta enfermedad tiene componentes biológicos importantes, Ok. ¿ya? ¿Hay tratamiento adecuado para esto que permita por lo menos una mejor calidad de vida? Porque, a Por ver, supuesto. ¿por qué te hago la pregunta? Porque más allá de lo que signifique la frecuencia con que te sucede, Ujú. ¿con qué frecuencia, por ejemplo, una persona que lo tiene le da dolor? ¿Es todos los días de su vida o cómo es? Va a ir dependiendo de los recursos que tenga la persona. Cada persona es diferente. Lo Ya, que sí, los dolores van variando en intensidad y localización, ¿sí? Y hay días que amanecen mejor que otros, ¿sí? ya, De alguna manera también tenemos que hablar del factor acumulativo. En ese ya, sentido, hay veces que los pacientes con fibromialgia, por su tipo de personalidad, que es muy sobreexigente, perfeccionista, culpógeno, ah, ya, tienden a postergar su necesidad en relación a los demás, muy orientado a las metas, y eso también tiene que ver por una historia personal, familiar y social, genera mecanismos de defensa que los hace ser mucho más hipervigilantes o tener una visión catastrófica. Y por eso te decía que cualquier estímulo percibido es interpretado de una manera mucho más intensa que el resto de la población. ¿Ya? Cuando perfecto. tú comentabas de la prevalencia, bueno, existe entre un 2 y un 5% de la población que tiene fibromialgia. En Chile es como un 2%. En general, la cantidad de hombres versus mujeres es de 10 a 1. O sea, de 10, 9 son mujeres, uno es hombre. Oye, ¿por ¿Ya? qué? Ya, y eso es súper importante porque cuando vemos que hay elementos que no responden a algo específicamente biológico, de hecho, se han realizado investigaciones para comprobar por qué mujeres son más afectados que hombres en la fibromialgia. Ujú. Y hay que decir dos factores. Una, hay un subdiagnóstico, porque hay muchos hombres que les cuesta mucho pedir ayuda, ir a los Ya, centros asistenciales por un tema de estigma. Dos, hay un tema también social y de género, porque las mujeres a lo largo de los últimos años han tratado de también generar una igualdad de derechos. Por lo tanto, ya, vemos mujeres que son multitasking, que están haciendo 4 o 5 tareas al mismo tiempo. ya. Están siendo validadas como esposas, como hermanas, como hijas, como trabajadoras. ¿Ya? Entonces, toda esta personalidad sobreexigente, perfeccionista, orientada al deber ser,
finalmente potencia su nivel de hipervigilancia y también de catastrofismo. Y son muy sobreprotectoras porque postergan sus necesidades en relación a los demás. Entonces también estamos hablando de que la fibromialgia responde a un sistema social bien patriarcal, ¿ya? Por eso, Ah, como que nuestra visión como centro Impulsa, es una visión interdisciplinaria y con perspectiva de género, ¿sí? oye, oye, o sea, tiene total relación con cómo enfocas la vida. Totalmente. O sea, y eso es lo que promulgamos también con los pacientes, porque comentábamos antes de la entrevista que los pacientes iban de un médico en otro y se podían demorar hasta promedio 3 años en ser diagnosticadas, 4 años. Entonces, cuando hablamos de crónico, que esto es como una enfermedad que va a tener que lidiar a lo largo de toda la vida, yo diría que es Wow. más cronificado, porque en la medida que exista una intervención idónea, y interdisciplinaria, la sintomatología va aumentando, va agravándose. ¿Sí? Y se van Oh, manifestando otras comorbilidades, por ejemplo, personas que van manifestando deficiencia de, ¿cómo se llama? Problemas de insulina, hipertensión, desarrollo artritis, artritis reumatoide. Entonces, al final, gente que está con sobrepeso, ya, entonces, al final, por no detectar a tiempo, no hacer un diagnóstico certero en el momento, la persona va empeorando su calidad de vida. Entonces, cuando llega con nosotros, llega con un nivel de desesperanza wow, tremendo, claro, claro. hecho, hecho pebre, con una sensación de que lo único que quieren es que le quiten el dolor, porque estas personas que son extremadamente perfeccionistas están muy orientadas a rendir, como son como superhéroes o superheroínas. Y incluso la familia estaba muy acostumbrada o a los trabajos que rindieran de una manera espectacular, como se diría, más que el 100%. Ya hacían más de lo que tenían que hacer y llega un punto en que su mismo físico, su misma mente y colapsan, se agotan. Oye, a ver, y cuéntame una cosa, la enfermedad tiene, sé que todo es malo, obviamente, pero hay una perspectiva positiva por lo menos. Totalmente. Yo creo que eso es una de las cosas que es lo primero que hacemos con nuestros consultantes, que es darle una orientación esperanzadora, activa y protagónica sobre su proceso, porque tiene que ver con que ellos vayan entendiendo la construcción que hay detrás de la enfermedad, que no es solamente que tiene que ver con ciertos dolores que van rotando y que se van intensificando de un momento a otro, que ellos entiendan que, por ejemplo, que hay elementos estresores que si ellos se sobreexigen, si postergan, en vez de dejar un espacio de autocuidado, lo orientan hacia un otro, ese nivel de estrés va a aumentar. Y eso va a generar que su sintomatología se sienta con el síndrome de sensibilización central de manera más intensa. Entonces también es como una readecuación de cómo es su estilo de vida. Y es súper bonito, porque al final le das una instancia compasiva y amorosa y de renovar sus votos también con su autoestima. Y en la medida que van haciendo esos cambios y van detectando los detonadores de estrés a través de herramientas de meditación, a través de ejercicio Oye, es todo un mundo físico. esto. Y cuéntame una cosa, ¿por qué la gente que le duele algo por fibromialgia dicen que es como si les doliera el alma? ¿Cómo se Mm, interpreta eso? wow. Eh, yo siempre he creído a lo largo de estos 15 años que he trabajado con personas con fibromialgia que cuando uno va develando y les va explicando como la construcción familiar y personal que les ha tocado vivir, porque la mayoría de las personas con fibromialgia, muchos de ellos vivieron abusos sexuales y no pudieron transmitirlos a sus familiares o no les creyeron. Vivieron estructuras familiares disfuncionales rígidas, con normas rígidas, Mm. padres que se abandonaron el hogar y madres que tuvieron que asumir el costo de la crianza de los hijos. Estos mismos hijos que posteriormente desarrollan fibromialgia asumen una posición de parentalización y ser como viejos chicos, como Ya, asumir responsabilidades siendo niños, responsabilidades de adultos siendo niños. Y que hubo muchas circunstancias de enfermedades de familiares que tampoco fueron elaboradas. O sea, hubo ya. muchas circunstancias, trastornos, digamos que se desarrollaron trastornos de ansiedad y depresión que al no ser expresados en su momento, pasan también a ser como un elemento gatillador de este cuadro. Y por Ya, eso lo anímico es sumamente importante para nosotros. Eh, perfecto, son primos perfecto. hermanos, ¿no? Los psicólogos trabajamos esa parte de su biografía, dándole herramientas, pero por ejemplo la parte de la alimentación es fundamental. Por eso nuestra perspectiva es interdisciplinaria.
Perfecto, Trabaja la alimentación, trabaja la rehabilitación física, trabaja la parte psicológica y la parte medicamentosa. Lamentablemente, perfecto. la parte medicamentosa es lo que le dan más énfasis la mayoría de los médicos, pero desde una perspectiva paliativa. Entonces, no le dan como una esperanza activa y la responsabilidad al consultante de que pueda hacer otras cosas para mejorar su calidad de vida y su rehabilitación, porque también la fibromialgia a largo plazo, y tú si has hablado también con Mario, te habrá contado que finalmente no es un por qué tengo fibromialgia, sino un para qué. ¿Qué quiere la Perfecto, fibromialgia que cambie también en términos perfecto, sí te de mi estilo de entiendo, vida? te Ya, es muy entiendo. difícil comprender en una primera instancia para el paciente porque ellos lo único que quieren es disminuir el dolor, Perfecto, sacarse el dolor porque necesitan funcionar. perfecto. ¿A qué edad aproximadamente se presenta? Bueno, en general se veía en los últimos años entre los 40 y los 60 años, pero Ya, cada vez está siendo menor, entre los 30, los 50, 30, 40. Incluso hay casos de niños de 8, 9, 10 años que están manifestando wow, esta enfermedad, esta condición. ¿Sí? Eh, perfecto. entonces, en ese sentido es todo un desafío para nosotros, porque finalmente estamos tratando de fomentar una educación para visibilizar una enfermedad que tiene todo el derecho a poder generar una reestructuración de cómo la sociedad nos pide a nosotros ser, porque esta sociedad es altamente exitista, Sí, competitiva, claro. orientada a ser, ¿sí? Entonces, como que al final nuestro aspecto más álmico, espiritual y de autocuidado quedan totalmente relegados a un segundo plano. Ya, Entonces, perfecto. Oye, ¿y habría también algún aspecto que se sintió para esta enfermedad tocado por la pandemia? yo creo que si uno va viendo a todos, de alguna manera la pandemia nos repercutió porque tuvimos que estar hacinados con esta sensación de los medios que todos los días informaban la cantidad de muertes. Claro, Muchos de ellos, a todos nos tocó un familiar, algún amigo complicado en el hospital, en la clínica. o muerto. Entonces, sí, no hay investigaciones científicas que den cuenta de que la fibromialgia aumentó producto de de la pandemia, pero yo sí Ya, te puedo decir que en lo experiencial, en lo práctico, sí hubo un aumento porque la tendencia de estos pacientes es hipervigilante y ya, catastrófica. ya, Por lo ya. tanto, sus cuadros de ansiedad o de depresión también se vieron ahí incrementados. Cuando tú me dices una mirada catastrófica, son esas personas que si te dicen, oye, el verano va a ser con calor, oh, seguro voy a morir en el desierto Ya, del Sahara. No, este invierno va a ser exacto. frío, oh, seguramente me voy a congelar y se me va a parar el corazón y una catástrofe la que arman en la cabeza. Exacto. En cualquier Ya, momento puede ocurrir algo amenazante, especialmente con las personas que están a su alrededor, ya, ¿ya? Porque son ya, sumamente sobreprotectores. Entonces, obviamente que en una situación como la pandemia, ya, obviamente que estaban todo el día pendientes de que algo le pudiera ocurrir a su familia. ya, Y eso incrementaba los niveles de estrés o los detonadores, que finalmente se llaman perfecto. detonadores. Y los O- detonadores de estrés fomentan la sintomatología que hablábamos al principio. Oye, ¿hay alguna tendencia a aumentar o a disminuir esta enfermedad en el mundo? Yo creo que como estamos viviendo el tipo de sociedad, creo que estamos en una sociedad que la fibromialgia va a ser la nueva pandemia para mi gusto. Wow, Porque la fibromialgia hablamos de una multifactorialidad de síntomas, ya, problemas de sueño, trastornos de sueño, gastrointestinales, problemas de memoria y claro, atención, ya, problemas de ánimo, pero si tú lo ves por aislado, hay una cantidad de personas que tienen dolor crónico, que no necesariamente es fibromialgia o que tienen otro tipo de patología, cada vez va en aumento. Hay ya, cada vez más licencias médicas por salud mental. ya. O sea, Eh, cuando a ti te dicen, o sea, licencia médica por fibromialgia, ¿esto lo tiene que dar un doctor de salud mental, un psiquiatra? Puede ser un psiquiatra o puede ser un médico general. Ujú. En un principio solamente era como los que estaban como que tenían la posibilidad, eran los reumatólogos, eso ha ido cambiando, ¿sí? Eh, por lo tanto, cualquier médico podría dar el Una, diagnóstico de fibromialgia. Y de hecho,
con Ujú. una buena anamnesis, porque tú bien lo sabes, Karim, en el Ujú. sistema público y privado la persona va 15 minutos al doctor y con eso te dan un diagnóstico, te dan la receta y te dan el tratamiento y Sí, listo. sí, ¿Ya? ¿Y qué pasa con la historia de ese paciente, con la trayectoria de por qué llegó a tener esos síntomas? Entonces también tiene que ver con que parte de este agravamiento de la sintomatología y el maltratamiento también tiene que ver con el espacio que le damos de dignidad, no a una persona mirada como objeto, sino mirada como un sujeto. perfecto, perfecto. Y ahora ya para ir cerrando, Mauricio, hace poco se promulgó una ley sobre dolores crónicos no oncológicos, donde está la fibromialgia. ¿En qué ayuda Exactamente. esto? Ayuda a que las personas con fibromialgia tengan mayores derechos de poder exigir, por ejemplo, el poder tener su carnet de discapacidad, Ya, el poder que los centros de sus trabajos tengan la capacidad de adaptar también la carga de trabajo y el tipo de trabajo también a la condición y enfermedad que tiene el paciente. Tercero, una de las cosas que estamos potenciando también a través de la ley, que estamos empezando a dialogar para poder construirla, es la capacitación de especialistas ya, ya en el área de la salud y social. Ambas partes tienen que estar formando, se tienen que formar y especializar en fibromialgia, porque es la única manera de que se pueda generar una visión interdisciplinaria, una perspectiva de género, donde las personas no solamente que puedan tener los recursos para entrar a nivel privado, sino también a nivel público, tengan la posibilidad de poder tener un tratamiento que les mejore la calidad de vida, sin duda alguna. perfecto, perfecto. Mauricio, gracias por haber estado con nosotros. Ah, y tú eres del Centro Impulsa, que se puede buscar en www.centroimpulsa.cl. Exactamente. Sí, y Ok, cualquier duda que tengan también nos pueden buscar en Instagram o en Facebook. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir. En ese sentido, estamos súper abiertos. Nosotros nacimos desde una perspectiva familiar, social, comunitaria también, de poder tener como que el paciente, el consultante se sienta en familia. perfecto. ¿Ya? Y esto es un llamado también para terminar, como que hay muchos consultantes que le extraña que nosotros seamos tan receptivos y tan empáticos, porque han recibido bofetadas como de casi como de sentirse como estafados por la medicina Perfecto. tradicional, sí, Perfecto. defraudados. Entonces, nada, pues, entre todos estamos poniendo un granito de arena, Karim. Para que todo esto mejore. Que estés muy bien, Exacto. Mauricio. Gracias por haber estado con Sí. nosotros. Gracias Que a te ti por el vaya muy, espacio. muy bien. Y Un ustedes sigan abrazo. con nosotros, que vamos a un corte y regresamos. No se vayan, que seguimos con más Iquique el día. No se muevan.